bienvenidas a Sobre la Roca. Le doy gracias a Dios por tener esta oportunidad virtual de compartir la palabra con ustedes. Espero que tuvieron oportunidades la semana pasada de ser embajadores del Señor. Acuérdense que hablar de Cristo es buenísimo, pero reflejarlo en su vida diaria es esencial. Eso es seguir sus pisadas. Y esta semana vamos a encontrar más en la palabra para ayudarnos a hacer justamente eso. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2, versículos 11 hasta 21. Amado, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues para gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro empieza estos versículos recordándonos que este mundo no es nuestra patria. Somos extranjeros y peregrinos aquí. Yo sé lo que es ser extranjera. Gracias a Dios, Argentina llegó a ser mi hogar y me sentí muy bien recibida. Pero de vez en cuando no entendí la historia del tema de conversación o una frase o un chiste y muchas veces cometí un error en castellano. Mi documento dice extranjera por una razón, porque por más en casa que me siento, no es mi patria por nacimiento. Hermanas, no seremos extranjeras en el cielo, sino ciudadanas. Y cuánto más importante es ser ciudadana del cielo y representar bien a nuestra patria celestial. ¿Cómo hagamos esto? Versículos 11 y 12 describen algo para evitar y algo para hacer. Para mantener buena relación con nuestro Padre Celestial debemos resistir los deseos de la carne que luchan contra nuestro bienestar espiritual, contra nuestra alma, dice la palabra. Pedro usa la palabra abstener de eso, que es bien fuerte. Tenemos que reconocer cuáles cosas o personas nos alejan de Dios o que nos enfríen espiritualmente por estar quizás en esos lugares con esas personas. Y debemos evitar lugares de tentación para abstener de lo que ofende a Dios. El Espíritu Santo estará para guiarnos, llamarnos la atención, pero también fortalecernos en elegir bien.
También nos anima la palabra a mantener una buena manera de vivir entre los que no son todavía parte de la familia de Dios. Así, aun si se quejan de nosotras, nuestras obras van a hablar por sí mismas. Versículos 15 y 16 dicen que haciendo bien, vamos a hacer callar a los que nos acusan. Tenemos libertad en Cristo, hermanas, pero no debemos usarla como pretexto de hacer mal, por confiar que total el Señor nos perdonará después. Eso sería burlarnos de Dios. ¿Parece muy difícil vivir así? Miremos el ejemplo de Daniel en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 6, versículo 4, que dice: Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¡Qué testimonio que tuvo Daniel! Sus enemigos no pudieron encontrar de qué acusarle. ¿Y saben por qué él pudo vivir así? Versículo 10 de Daniel 6 dice: se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Era su costumbre buscar a Dios varias veces al día, con constancia y perseverancia. Amiga, hace falta que tengas por lo menos un tiempo a solas con Dios cada día. Y durante el día podés conversar con Él en el colectivo, tendiendo la ropa, caminando a la verdulería, barriendo la vereda, tendiendo la cama, tomando mate, cuando sea. Él quiere conversar contigo. Volvemos a leer versículos 13, 14 y 17 hasta 19 de 1 de Pedro, capítulo 2. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Varias veces en las Escrituras somos llamadas a someternos a las autoridades y honrarles por el puesto que tengan, aunque no necesariamente por su postura o su estilo de vida. Hasta que nos piden hacer algo en contra de la palabra de Dios, debemos respetar su puesto de autoridad. Y lo que siempre podemos y debemos hacer, según la Biblia, es orar por nuestras autoridades para que crean lo que creen, sean dirigidas por Dios para que podamos vivir en paz. Veremos eso en los devocionales, así que ábranlos. Pedro incluye acá entre autoridades nuestro patrón, si trabajamos fuera de casa. Tal como importa reflejar a Cristo en la casa, también lo es en el trabajo, con el jefe, la supervisora y delante de los otros empleados y obreros. Aunque sean difíciles de soportar, somos llamados a tratarlos con respeto igual. Si hay que enfrentar una situación, que sea con calma y en una manera respetuosa. Versículo 19 dice que esta manera de vivir merece la aprobación de Dios. Pero si reaccionamos mal,
hermanas, especialmente si en verdad merecemos una corrección. Dañamos nuestro testimonio, dañamos el nombre de Cristo. Puede ser difícil ser humilde ante autoridad, pero Jesucristo es nuestro ejemplo en esto. Versículos 22 hasta 25 de 1 de Pedro 2 dice esto. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. No hubo una injusticia más grande que la que fue hecha contra Jesús. No cometió ningún delito ni cometió pecado, pero fue tratado como los peores de criminales, con el castigo de crucifixión. El inocente murió por nuestros pecados, para hacernos justos delante de Dios. Ser justificada quiere decir ser como nunca hubiéramos pecado. O sea, tener un corazón lavado por su sangre para que sea más blanco que la nieve, dice Isaías 1:18. Cuán grande es la obra de redención que hizo Cristo. Fuimos ovejas descarriadas, perdidas y sin poder volver al redil solas. Él nos buscó, nos rescató, nos ofreció su salvación y un lugar en su redil, o sea, en su familia. Somos familia, hermanas. Y algún día vamos a entrar a la eternidad, a nuestra patria celestial y pasar la eternidad juntas. Ningún dolor ni dificultad de este mundo va a acompañarnos. Yo anhelo ese día para ustedes, porque sé que algunos han pasado por muchos dolores en su vida. En el cielo ni hay cicatrices. No van a existir, amigas. Esfuércense a seguir las pisadas de Cristo ahora para llegar a ese premio, llegar a su patria celestial. Que esta semana andemos más cerca de Él que la pasada y la próxima semana más cerca todavía. Dios está por nosotras, amigas, y nos ayudará a caminar en las pisadas de Cristo. Con Él todo se puede. Dios les bendiga.